clase de día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la homilética. Ya hemos avanzado un poco en cuanto a esto, pero tal vez vamos a repasar ya algo que hemos dicho o ampliar un poco más acerca de lo que hemos estado compartiendo. La homilética es el arte, es la ciencia de preparar, ¿verdad? Esto es viéndolo desde un punto de vista educativo, didáctico, preparar sermones bíblicos, ¿verdad? En otras palabras, es la ciencia de la predicación. Cómo ser un buen predicador, ¿verdad? Necesitamos saber que Dios es un Dios de orden. Imagínense que no hubiera orden en la creación de Dios. ¿Cómo sería la situación? Si no hubiera orden en el caminar diario de la gente, ¿cómo sería? Sería catastrófico. Si no hubiera un orden en la rotación de la Tierra, digamos, ¿cómo sería la vida aquí en la Tierra? No habría vida. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden. Todo lo hace en orden. Y la base la tenemos desde el capítulo 1 de Génesis. Él empezó a renovar la tierra en facetas, ¿verdad? Siguiendo un orden. Entonces, como nosotros tenemos la naturaleza de Dios, ¿verdad? Debemos también de ser ordenados. Ordenados en muchos aspectos. Primeramente, ya tocamos algunos puntos, pero tal vez solo para reconfirmar, es importante la forma en que nos vestimos de acuerdo al lugar donde vamos a compartir la palabra de Dios. Usted va a ser un reflejo de lo que usted va a transmitir. Es importante que tratemos de usar palabras adecuadas de acuerdo al lugar donde vamos a estar enseñando. De tal manera que nuestro hablar, nuestro comunicar sea algo agradable a la persona. Es importante que usemos palabras correctas, por eso necesitamos un poco del diccionario, ¿verdad? Ampliar nuestro vocabulario, cambiar expresiones que ya no van de acuerdo al siervo de Dios, ¿verdad? Van tal vez de acuerdo a un pensamiento del mundo, a una persona del mundo, pero ya cuando usted toma un micrófono, cuando ya usted se pone en la posición de maestro, de predicador, usted ya está tomando una posición de siervo de Dios. Entonces, su forma de hablar tiene que cambiar también. Y por supuesto, no solamente en el púlpito, sino tiene que cambiar en su relación con los demás. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Pero eso es dejando a un lado lo que estamos hablando. Ahora regresemos un poquito al tema. Pero siguiendo bajo el orden, debemos de saber que cuando usted va a predicar, cuando usted va a enseñar, por supuesto que es el Espíritu Santo quien va a hablar a través de usted. Eso tiene usted que estar 100% seguro, ¿verdad? La gente, con el perdón suyo, no quiere oír su lindo vocabulario, ¿verdad? La gente cuando viene a oír a un lugar, la palabra de Dios quiere decir, viene a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en eso. Viene a oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, por supuesto que Dios a nosotros nos ha preparado, nos ha capacitado para hacernos instrumentos que a través de nosotros Dios hable.
Y debe de haber una preparación. Debe de haber primeramente una preparación espiritual. Debe de haber una preparación bíblica para poder realmente ordenar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Antes de que usted, por ejemplo, tome la libertad de llegar al púlpito diciendo, bueno, Dios va a abrir mi boca ahí, ¿verdad? Antes de eso, usted debe de haber sido probado que realmente Dios habla a través de usted. Porque si no, lo único que va a pasar al púlpito es a hacer ridiculeces. Y lo que va a pasar al púlpito es nada más a hacer rellenos, ¿verdad? Y eso se ve mucho. Los púlpitos están llenos de rellenos, de predicadores que tratan de llenar su tiempo con aleluyas, con gloria a Dios, con aplausos. Y todo eso es válido dentro de la exposición de la palabra de Dios, pero todo tiene que ser con medida, ¿verdad? Yo he oído predicadores que se pasan más de la predicación poniendo al pueblo a aplaudir y a gritar, aleluya, gloria a Dios. Y no porque la presencia de Dios esté moviéndose, sino precisamente porque se les acabó o están de alguna manera esperando a ver si Dios les revela algo y si no, pues a ver qué se inventan para poder salir adelante. Entonces, es lindo, óyeme, es lindo cuando usted se preparó y que si el Espíritu de Dios cambia lo que usted traía, pues eso ya es muy diferente, ¿verdad? Pero usted tiene que llegar a la predicación sabiendo, por lo menos, teniendo una base de lo que usted va a transmitir, ¿verdad? De lo que usted va a compartir. Y para eso, pues es importante hacer un bosquejo, ¿verdad? Ya poco a poco usted va a ir aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo de otras maneras, ¿verdad? A mí a veces me preguntan por mi bosquejo cuando predico y yo normalmente no uso bosquejo, ¿verdad? Pero fue un trato que Dios hizo conmigo, ¿verdad? No quiero decir que todos tienen que ser así. Entonces no se sienta mal que al principio a su bicicleta le pongan 2 rueditas atrás para que no se caiga, ¿verdad? Y de ahí que le quiten una, y de ahí que le quiten la otra, y de ahí que ella se suelte las manos y ya solo con los pies vaya dominando la bicicleta. O sea, todas esas cosas van siendo progresivas, ¿verdad? Entonces, es importante que usted entienda sus limitaciones. Hubo un personaje, un sobrino de David, que se quiso enfrentar a un general. Y era se puede decir, era un coronel, ¿verdad? Pero se estaba enfrentando al comandante del ejército enemigo, ¿verdad? Y el comandante del ejército enemigo quería evadirlo, ¿verdad? Porque sabía que el hermano de esta persona era también otro comandante, ¿verdad? Entonces no quería problemas, ya que hubieran conflictos entre ellos. Y le dicen a Asael, creo que era el nombre, le dice Abner, le dice a Asael, le dice, mira, no te metas conmigo, mejor búscate unos soldaditos ahí de mi ejército, te doy permiso para que los mates y te desquites con ellos el coraje que traes, pero no te metas conmigo. Y se sentía muy pollón, ¿verdad? Así, muy valiente y dijo, no, yo quiero darme contigo. Yo quiero alcanzar ciertas victorias. Y vino Abner y solo le metió una estocada y ahí lo dejó quieto, ¿verdad? Ahí se acabó su gloria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que debemos de reconocer nuestros límites, ¿verdad? Debemos de saber hasta dónde tenemos la capacidad y que vamos en progresión, claro que sí. La Biblia dice que la luz del justo es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, no espere usted ser un predicador de 50,000 personas si ni siquiera puede compartirle a su mujer la palabra de Dios. Si ni siquiera a su familia le ha compartido la palabra de Dios. Si ni siquiera ha empezado un discipulado, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que al que se le da y es fiel en lo poco, Dios lo va a ir poniendo en lo mucho. El que empieza en las alturas, dura poco tiempo en las alturas, ¿verdad? Y es más duro la caída, ¿verdad? Porque no tiene un fundamento. Entonces, volviendo a lo que es la homilética, debemos de ver que la homilética, como decíamos al principio, es la ciencia, el arte, si usted quiere decir, de la predicación. ¿Ha oído usted buenos predicadores? ¿Ha oído usted predicadores que ni el tiempo siente cuando están predicando? Ajá. Y pueden predicar 2 horas, 3 horas, y quieren que siga predicando, o sea, no quieren que paren. Ellos han desarrollado ese arte, se puede decir. Y ha oído predicadores que a los 10 pasan 10 minutos y parecieran como que fueran 10 horas que pasó. Y que se duerme uno, dice uno, Señor, ten misericordia de mí y de la persona que está ahí enfrente. Entonces, nosotros debemos de saber que tenemos que desarrollarnos en esto. Esto es una práctica. Cada uno va a ir tomando su propia escuela de práctica, se puede decir. Yo le quiero decir que para mí mi escuela fueron los mercados, los parques, las calles, los autobuses. Pues donde hubiera lugar, ¿verdad? Donde hubiera gente, para mí ahí había un púlpito, ¿verdad? Entonces usted no debe de esperar un púlpito, ¿verdad? Los púlpitos están siempre donde usted está. Y usted debe de aprovechar esos púlpitos, ¿verdad? No espere que el púlpito sea en una congregación. Tarde o temprano va a tomar un lugar en la congregación, ¿verdad? Pero es mejor empezar donde la gente todavía no conoce mucho. Y yo creo que el pecador es una de las personas que no conoce mucho, entonces lo poquito que usted sepa va a ser mucho para ellos. Y aunque usted tal vez hable herejías que no debería de hablarlas, ellos van a decir, wow, ¿cómo sabe usted la Biblia? Porque tal vez le saca por ahí unos 4 o 5 versículos y se los dispara y dice, usted sí sabe de Biblia, usted debe de ser un buen estudiante de la Biblia. Pero si usted ya se mete en la congregación, ahí se va a manifestar que realmente todavía le falta, ¿verdad? Ahí se va a manifestar porque en la luz se ven las fallas, ¿verdad? Bueno, es importante que en la forma de predicar, de la enseñanza, no hayan ambigüedades, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hayan contradicciones, ¿verdad? Que no empiece usted hablando de algo que después termine contradiciendo en una parte lo que usted está tratando de exponer. No debemos de, y esto es importante, pues es importante que usted sepa preparar su material antes. No meter material que no viene al punto. ¿Se ha dado usted cuenta de que hay predicadores que empiezan donde ellos no saben ni dónde empezaron y terminan más perdidos todavía? No le pusieron ni cuerpo, no le pusieron ni entrada ni salida y se llenan la boca en decir, bueno, pero es que Dios me dio esta palabra para usted. Y eso no es así. Eso no es así, ¿verdad? Está bien que en nuestra ignorancia Dios nos vaya usando, pero no podemos conformarnos, solo porque al final el Espíritu Santo se movió y cubrió nuestras faltas, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que con su unción y su mover, ¿verdad?, hace que se borren todas las cosas que no debimos de haber dicho.
Entonces, nuestro mensaje debe de tener un pensamiento continuo. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Debe de tener una meta. Debe de decir, bueno, salimos de aquí, pero vamos a ir hasta allá. Tiene que tener un punto culminante. Uno de los errores que a veces algunos predicadores dicen, bueno, yo predico y usted pregunta al Espíritu Santo qué le habló a través de mí. No, si de eso se trata, entonces mejor nos quedamos en la casa, leemos la Biblia y ya el Espíritu Santo nos va a hablar, ¿verdad? Entonces, no nos cubramos nuestros defectos con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está para instruirnos, para guiarnos, para orientarnos, pero nosotros tenemos que ser responsables. Dios es un Dios de orden, usted debe de tomar un orden, ¿verdad? ¿De dónde salgo? ¿Hacia dónde voy? En el trayecto, oigan, voy a utilizar el mensaje para ejemplificar, para aclarar, para darle la visión a la gente, ¿verdad?, de cómo llegar hasta el punto que yo quiero que llevar a la gente. Entonces, ya hemos visto que el formato de la predicación, y vuelvo otra vez a recalcar, que el formato de la predicación empieza primero con un tema, un título, una introducción, una primera división principal, una segunda división principal. Puede ponerle hasta tres si quiere, ¿verdad? Pero, y luego, por supuesto, una conclusión, ¿verdad? Bueno, salimos con el tema y vamos a llegar a la conclusión, ¿verdad? Salimos de Austin, bueno, y llegamos a Nueva York, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener definido de dónde va a salir y hacia dónde va a llegar. Porque si no, va a agarrar el carro y va a andar vagando, como muchos, sin una meta, sin un propósito. Ahora, es importante que siempre en todo esto usted ponga los pros y los contras. Dentro de todo eso, o sea, ya dejando a un lado los lineamientos de lo que es una enseñanza, dentro de eso usted debe de poner siempre los pros y los contras. ¿Qué pasa si yo hago lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué pasa si no hago lo que la palabra de Dios me dice? O sea, siempre debemos de poner los pros, los contras. Eso es como para que no se le olvide, que tiene que meterlo dentro de una enseñanza, dentro de una predicación. Otro punto importante es usar siempre, y esto le da el sabor, ¿verdad? Esto es como la sal. Si usted no le pone esto, hermano, su mensaje, su enseñanza va a ser muy insípida. Y es importante que usted ponga ejemplos bíblicos. Eso quiere decir que va a usar ya sea personajes que se dieron en el Antiguo Testamento, que se dieron tal vez en los evangelios o en la vida de los apóstoles. O sea, siempre presentando un paisaje, se puede decir, para que la gente pueda de alguna manera sentirle el sabor, porque la gente va a recibir el mensaje cuando tiene una relación con ellos mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando, por ejemplo, una persona acaba de perder un ser querido, ¿cuántos han dado pésames a personas que perdieron un ser querido?
pero realmente lo dieron solo porque, bueno, pues ¿sabe qué? Lo sentimos. Como cuando el presidente dice, los llevamos en nuestras oraciones. ¿Usted cree que él se puso ahí a llorar y a decir, ay, cómo me duele que se haya muerto ese mi ciudadano? No, hermano, si al ratito está en el banquete, en la cena, bailando y todo el asunto, ¿verdad? Bueno, pero tiene que hacerlo porque si no también lo critican, ¿verdad? Entonces es pura política. Entonces, pero cuando una persona llega con otra persona y le dice, mire, yo la entiendo porque yo pasé por lo mismo y yo sé que no va a ser fácil, pero mire, Dios me sostuvo a mí y a usted también lo va a sostener. Ahí hay una identificación, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué es importante poner los ejemplos bíblicos? Porque de esa manera la persona se identifica y dice, no, es que ese mensaje está muy elevado. Ese mensaje es de Dios, pero para alcanzarlo está muy difícil. Pero por ejemplo, la Biblia dice, y eso es lo que trae alivio, por ejemplo, mire, Elías era un hombre igual a nosotros en cuanto a pasiones. Entonces, ¿eso qué viene a hacer? Viene a borrar aquel concepto. No, es que Elías hacía eso porque era Elías y de repente ni siquiera era de la tierra y sacan un montón de teorías por ahí, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios dice, miren, este hombre era semejante a ustedes y mire lo que logró hacer. Cuando hablan de un Moisés tartamudo, cuando hablan de un David que no era tan salmista solamente, ¿verdad? Sino tenía sus cositas raras ahí. Cuando se habla de un Pedro que negó al Señor, y no solo una vez, sino 3 veces, y no ni siquiera lejos del Señor, sino el Señor lo estaba oyendo, hermano. Y todavía lo miró con misericordia y compasión. O sea, eso le da cierto sabor al mensaje. Eso no es un mensaje de decir, bueno, pues allá. Pero aún así la gente puede decir, bueno, pero eso fue en aquel tiempo, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos? Aparte de un ejemplo bíblico, necesitamos poner un ejemplo secular. Necesitamos poner un ejemplo especialmente de algo que nosotros sepamos, o mejor si lo hemos vivido, pero por supuesto no va a predicar solo de usted, ¿verdad? Porque hay gente que todo es yo, y no se trata de eso, ¿verdad? Pero sí se trata de por lo menos compartir ciertas experiencias que usted pudo haber vivido o que otro siervo que usted conoció, otra persona que usted conoció, o algo que está aconteciendo en el momento, en los tiempos modernos, podamos meterlo en el mensaje. Porque eso le da actualidad, eso le da vida. Y eso nos trae a nosotros el interés de decir, bueno, es para el día de hoy, es algo actual. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando la gente va a la librería, por ejemplo, pasa por la librería de la iglesia y hay tantos CDs, por ejemplo, o DVDs que son bien, bien bonitos. Y sin embargo la gente solo los mira, pero dice, no. Y de repente sale un CD nuevo. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Cuál es lo que la gente quiere comprar? Aunque el nuevo no esté muy bueno, pero como es la moda. Si no, mire los cines. Todos quieren ver el primer día cuando sale una película. Todos. Ya a la semana se pasó la emoción de esa película. Tal vez la gente ni la vio, pero dice, no, ya pasó de moda. Ahora, para ellos que no la han visto, es nueva. Para usted que no ha oído un CD, que tal vez ya tiene 10 años de existencia, pero usted no lo ha oído, para usted es nuevo.
Pero sin embargo está esa mentalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero decir? Que en nosotros está esa mentalidad de que tiene que ser actualizado, si no, no, como que le perdemos sabor, ¿verdad? Aunque todavía tenga validez para nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante siempre incluir, hermano, ejemplos del presente, ejemplos del pasado que vivimos, pero que todavía lo podemos testificar porque lo saboreamos todavía nosotros, ¿verdad? Entonces siempre meta dentro de sus mensajes, dentro de sus enseñanzas, esos factores. Son ingredientes que, como le digo, le van a dar la sal o el azúcar, depende el- el platillo que sea, ¿verdad? Y es importante entonces saber cómo ubicar. Por supuesto que como dijimos al principio, tiene que, no tiene que ser un material ajeno al tema, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo que vaya de acuerdo al tema, ¿verdad? Porque a veces hay gente que pone ejemplos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Está hablando de perros y resulta poniendo ejemplo de, qué sé yo, de una serpiente, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Verdad? Bueno, ahora ya vimos que hay varias formas de predicar o varias formas de desarrollar la homilética, ¿verdad? La primera forma es la enseñanza temática o la predicación temática de acuerdo a como usted quiera ponerle. Y esto ya hemos visto que son predicaciones que se basan sobre un tema, sobre algún asunto, que no precisamente están seguidos en un pasaje, pero que están en toda la Biblia. Entonces, esto primeramente no exige un versículo base, ¿verdad? O sea, en cuanto a que, bueno, tengo que poner este versículo nada más y sobre ese versículo voy a basar toda mi enseñanza, sino al contrario, ¿verdad? Cuando se habla de una predicación temática, usted debe de recorrer y saber que en toda la Biblia está ese tema, ¿verdad? Entonces usted va a tomar un versículo del Antiguo Testamento, un versículo del Nuevo Testamento, ejemplos así, ¿verdad? O sea, porque no está regido a un solo versículo. Esto nos lleva a incluso hacer predicaciones por serie, ¿verdad? Y voy a explicar un poquito acerca de eso, tal vez tomando en cuenta algunas experiencias. Eh, en Segunda de Crónicas, no sé si usted se recuerda, pero yo estuve predicando por más de un año solo tomando como base este versículo, pero lo tomaba de base, pero realmente el tema o la enseñanza era una predicación temática, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 29, tomé de base el versículo 15. Que dice, y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor. Bueno, si usted quiere oír todo lo que hablé de ahí, pues tiene ahí más de, pienso yo, como unas 80 predicaciones de las enseñanzas de esos que sacamos. Pero, ¿cuál era aquí el tema realmente? Aquí el tema era la santificación del sacerdocio de Dios. O sea, estuvimos hablando acerca de la santificación del sacerdocio de Dios, ¿verdad? Tomando como base
lo que habla aquí, que se reunieron los sacerdotes y empezaron a santificarse, ¿verdad? Entonces ahí el tema, se puede decir, era la santificación o la santidad que el sacerdocio de Dios requiere, ¿verdad? Y ya basado en eso, entonces nos fuimos a Levítico, capítulo 21. Y ahí en Levítico, capítulo 21, hablamos acerca del verso 16 en adelante, donde dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas las generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado. Bueno, entonces de ahí empezamos a sacar los títulos. O sea, pero el tema era la santificación o la santidad del sacerdocio de Dios. Entonces, ya de ahí se tomó una serie, se puede decir, de predicaciones, de enseñanzas en cuanto a eso, que ya ahí variaban ya los títulos, ¿verdad? Por ejemplo, quién era el sacerdote que era ciego, digamos, quién era el sacerdote que era cojo, que era el sacerdote con el rostro desfigurado, y bueno, tantas cosas que hay ahí, ¿verdad? Entonces ya de ahí se derivó una serie de enseñanzas, de predicaciones, ¿verdad? Pero todo estaba basado en un tema, ¿verdad? ¿Cuál era el tema? La santidad del sacerdocio de Dios, ¿verdad? Entonces, basado en eso, estuvimos hablando. Entonces, esa es, se puede decir, una forma en que nosotros podemos saber cómo hablar, cómo preparar un mensaje temático, ¿verdad? O sea, que va derivado con su tema y va enfocado hacia ese tema y al título específicamente, porque el tema es demasiado amplio. El tema usted no lo puede desarrollar en una sola predicación o en una sola enseñanza. El tema, por ejemplo, de el amor. ¿Cuántos títulos o cuántas predicaciones se pueden derivar del amor? Empezando con que está el amor de Dios, está el amor hasta del perro, ¿verdad? Que hay que amar a los animales, ¿verdad? Que Dios ama a los animales, para poner un ejemplo. Mire, ¿dónde empezamos? Empezamos desde Dios, del amor de Dios, y que hay que amar a Dios, hasta amar a los gusanitos, ¿verdad? Como le dijeron a Jonás, ¿verdad? Que Dios se preocupó del gusanito, darle de comer, ¿verdad? Y Jonás no entendió ese amor. Bueno, entonces es importante que sepamos cómo desarrollar esa forma de la predicación o la enseñanza temática. Y esto requiere, óigame, esto requiere mucha disciplina. Esto no es fácil. Desarrollar una predicación temática requiere mucha disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil agarrar uno su caminito de repente y de ahí dice, ¿por dónde iba? Disculpe. Ni cuenta me di a qué hora me salía el camino, ¿verdad? Y entonces eso requiere de mucha disciplina, ¿verdad? Es bastante difícil tener dominio propio, ¿verdad? Porque en medio de todo eso hay ramificaciones que es tentativo, ¿verdad? Porque veámoslo como un árbol, ¿verdad? Que está la raíz, y ese es el tema, la raíz es el tema, ¿verdad? Pero vamos a llegar a un fruto que está en una rama, ¿verdad? Y vamos a hablar de ese tema, de ese fruto que está en esa rama, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir, somos como los gusanitos, digamos, ¿verdad? Vamos escalando
el arbolito, pero en nuestro caminar para llegar a ese fruto y vamos allá, pero de repente vemos por ahí otra rama que tiene un fruto tal vez más lindo. ¿Y qué hacemos? Nos desviamos. Entonces, íbamos a hablar de aquel fruto, ¿verdad? Por ejemplo, hablando, bueno, ejemplifiquémoslo, íbamos a hablar del fruto de la paz. Y ahí íbamos ahí hablando de la paz y la paz y la paz. Y Cristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y todo va bien, pero de repente vemos por ahí un fruto, ¿verdad? Que de repente nos acordamos, ¿verdad? Que tal vez alguien nos contó por ahí un problema y ya entonces ya nos desviamos de eso y ya empezamos a hablar de que, bueno, hermanos, usted sabe, la vida es una vida de problemas y luego el mundo como está lleno de caos y bueno, ya empezamos a hablar del anticristo y de la serpiente, del dragón y o sea, entonces se da cuenta qué difícil es mantener una visión. Por eso le digo, usted tiene que tener una visión clara hacia dónde va a llegar esa noche o esa mañana o esa tarde que usted va a predicar, ¿verdad? Y no desviarse, porque es muy tentativo, ¿verdad? Y uno ya en el camino dice, ay Señor, esto está más bonito. Entonces, ni da una cosa, ni da otra. Entonces, es mejor dar algo pequeño, pero sustancioso, ¿verdad? Y no un plato. Yo no sé si usted es igual que yo, pero yo prefiero comer poco, pero sabroso, ¿verdad? Y no un plato que a veces le echan de todo y que al final no sabe a nada, ¿verdad? Porque va todo revuelto. Le pregunta a uno qué comió, pues de todo un poco. Entonces, aprendamos, aún la cocina nos enseña, la buena cocina, la alta cocina, no le da mucho, ¿verdad? Le da, usted va a un restaurante francés, que es una de las comidas más exquisitas del mundo. Usted entra a un restaurante francés y usted sale con hambre de ahí. Usted pide un pedazo de, usted dice, bueno, aquí dice carne, bueno, tráigame carne o tráigame pollo. Ajá. Y le traen un pedazo de carne. O si pidió pollo, le traen un pedazo de pollo. Y usted dice, bueno, pero y el arroz y los frijoles y pero cuando usted prueba, o sea, hay mucha diferencia también, ¿verdad? Entonces, aún en lo secular nosotros nos damos cuenta que lo bueno no siempre es lo mucho. Es preferible predicar o enseñar 15 minutos, bien enseñado, bien explicado, ¿verdad? Y no 3 horas que hizo usted ahí un revoltijo, ¿verdad? Y que al final la gente dice, no entendí, ¿verdad? Y usted dice, no, es que yo soy tan profundo que por eso no me entiende. Sí, porque usted se metió en sus profundidades, en sus galaxias, ¿verdad? Y andaba ya todo perdido, como decía aquel programa, perdidos en el espacio, ¿verdad? Así hay mucha gente que nunca aterriza en la tierra. Bueno, entonces, la predicación, la enseñanza temática es bastante difícil por eso, ¿verdad? Porque no tiene un texto base, se puede decir. Usted puede tomar un texto base, pero no tiene por fuerza que regirse. Es más, ni siquiera tiene el por qué abrir la Biblia, ¿verdad? O sea, claro, siempre, digo, no debería, pero sí hágalo, ¿verdad? Sí hágalo. ¿Por qué? Porque la gente que lo va a estar examinando va a decir, bueno, usted no me predicó de la Biblia porque ni siquiera la Biblia abrió. Yo he oído esos comentarios. He oído comentarios de hermanos que se paran en el púlpito y están hablando de la Biblia y dan versículos bíblicos y todo,
Y la gente dice, bueno, pues este hombre no predicó de la Biblia porque no la abrió. Entonces usted tiene que siempre bajarse al nivel de la gente, ¿verdad? Y la gente necesita ver que usted lleva su Biblia, ¿verdad? Ya en este caso, pues ya está más actualizado todo y algunos ya usan su computadora. Bueno, usted sabrá cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí es importante aunque no es obligación, sí es importante que usted tome por lo menos, o que lea un versículo de la Biblia. Aunque de ahí lo abandone por allá y ya no se sepa de ese versículo. Pero por lo menos la gente dice, así predicó de la Biblia, ¿verdad? Pero lo importante aquí es mantenerse en el tema, en el tema, en el tema, ¿verdad? Los animalitos que les ponen aquí cositas para que no miren a los lados, ¿verdad? Así tiene que ir usted caminando y le van a aparecer ahí frutitas y no, usted sigue allá. Y de repente va a haber a alguien con cierto problema y no. Yo me recuerdo que cuando empezamos, yo por lo menos empecé en el Evangelio, habían todos los mensajes, por lo menos que se predicaban en la juventud, ¿verdad? Los predicadores que predicaban en la juventud siempre terminaban en lo mismo. Siempre, todo. Empezaban hablando de un tema y todo terminaba en que la mujer no debe de pintarse, no debe cortarse el pelo y no debe usar pantalón. Y que el hombre peludo no le agrada a Dios y todo terminaba, no importa dónde empezaba el predicador, siempre terminaba en lo mismo, ¿verdad? Eso evidencia que no tenía realmente una disciplina, ¿verdad? Sino que ya entraba una persona y ya le cambiaba la predicación, ¿verdad? De acuerdo a lo que la persona dice. Y hasta se apoyan en la Biblia y dicen, pero es que la misma palabra dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque para todo hay bases bíblicas, ¿verdad? Para uno apoyarse en sus debilidades. Entonces, usted debe de tomar disciplina, ¿verdad? Usted debe de ser disciplinado y por supuesto, antes, y por eso hablamos de la preparación que debe haber antes, pídale a Dios guianza. Señor, ¿cuál es la palabra que le vas a dar a tu pueblo? Y si ya Dios le dio esa palabra, manténgase en esa palabra. Y punto. Que tal vez usted cree que cambiando, dando otro tema, es más importante. No es así, hermano. Dios conoce más los corazones que usted, ¿verdad? Y a veces uno le quiere ganar a Dios y decir, no, es que yo creo que el tema que está aquí está bonito, pero la gente necesita esto más que estoy viendo ahorita. Y no es así. Usted dé lo que usted dispuso de parte de Dios darle al pueblo del Señor. Ahora, hay otra forma de predicar, de enseñar, y es a través de los mensajes textuales, ¿verdad? Esta es otra forma. Y esto se limita a explicar un versículo o parte del versículo. Mira, aquí está más, ¿cómo decirle? Como con un cepo, ¿verdad? Y de esto se trata de que ¿usted va a predicar solamente de un versículo o dos versículos o lo más tres versículos, ¿verdad? Que van en secuencia, ¿verdad? Y ahí usted puede encontrar que van a haber a veces diferentes temas. Aquí es diferente, ¿verdad? Aquí es diferente. Por ejemplo, vamos a un salmo, al salmo más conocido. ¿Cuál es el salmo más conocido? ¿Cuál es el salmo que usted se sabe? ¿Cuál se sabe usted? ¿Sí se lo sabe? ¿Todo el salmo? Bueno, le voy a poner más fácil. Salmo 23.
Eh, un tema. Vamos a poner el tema al mensaje. Jesús es mío. El, el texto, el texto ahí sería Salmo 23, 1. ¿Qué dice ahí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces usted va a predicar solo de ese versículo. Entonces esa es su predicación. Tomando en cuenta un tema, ¿verdad?, que Jesús es suyo. ¿Basado en qué? ¿Verdad? Basado en lo que dice mí. El Señor no dice es el pastor, sino dice mí. Entonces, ese es el tema. El tema es mío. Es mío. No le va a suceder lo que le pasó a Saúl, que siempre le decía a Samuel, adoremos a tu Dios, ¿verdad?, sino haga lo suyo. Bueno, entonces, áreas a desarrollar ahí, dentro de ese tema, digamos, es que esa relación, por ejemplo, de que nada nos va a faltar, que Él es mi pastor, ¿verdad?, nos da seguridad, ¿verdad? ¿No se siente usted seguro de saber que Él es su pastor? Entonces ahí usted puede desarrollar, por ejemplo, ya, mire la seguridad que tenemos en Dios. Y ahí usted va a desprenderse, se puede decir, una ramita por ahí, ¿verdad? La seguridad de saber que el Señor es el pastor. Y hablamos de lo que es personal también, ¿verdad? Esa es otra ramita. Saber que es mío, ¿verdad? Hacerlo a Él personal, ¿verdad? Ahí ya se va hacia otra ramita, ¿verdad? Otra ramita es que habla en presente, ¿verdad? No es que será, no es que fue, sino hoy es mi pastor, ¿verdad? Entonces, de ahí usted puede desarrollar todo un mensaje sin salirse de este versículo, ¿verdad?, sin salirse de solamente esa frase. Ni siquiera debe de usar todo el texto si quiere. Solamente decir, el Señor es mi pastor. Mire cuántas cosas puede usted decir solo de ahí. Y de ahí usted puede desarrollar algunos subtítulos, se puede decir, ¿verdad? Y de esa manera. Otro pasaje, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 14. 14:6. ¿Usted sabe ese versículo que dice? Bueno, pongámosle un título ahí a esto, el único acceso hacia Dios. Bueno, ese sería el tema. El único acceso. Tomando se puede decir como base de texto, Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ahí usted habla, por ejemplo, basado en el tema. ¿Cuál es el tema? El único acceso a Dios, ¿verdad? ¿Qué se necesita para tener acceso a Dios? Se necesita un camino, se necesita una verdad, se necesita una vida. Cristo es
todo eso para nosotros. Ya usted puede de ahí desprender y hablar de de cómo funciona Cristo como camino, cómo funciona Cristo como la verdad, cómo funciona Cristo como la vida. Y usted se puede ir hasta la eternidad pasada hablando del verbo, mire, tanto, tanto, pero sin salirse de ese versículo, ¿no? Tomando como base este versículo nada más. Entonces, algo muy importante, tal vez como para que usted haga de práctica, ¿verdad? Y esto se conoce mucho en el ámbito litúrgico, ¿verdad? Religioso. Las últimas 7 palabras de Jesús. ¿Usted sabe cuáles fueron las últimas 7 palabras de Jesús? Bueno, recuérdese que hablamos acerca en la clase anterior, hablamos de que no todo lo que usted oye es lo que realmente está oyendo. Cuando yo digo las últimas 7 palabras de Jesús, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si yo le digo cuáles son las 10 palabras que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Fueron 10 palabras? Ajá, ajá. Porque literalmente dice las 10 palabras. Nuestros traductores pusieron 10 mandamientos para que nosotros entendiéramos. Entonces, cuando yo le digo las últimas 7 palabras de Jesús, qué rápido, ¿usted pensó en qué? En una oración. La última oración que dijo, ay Señor, ¿cuál sería? Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. No les cuadró mucho, ¿verdad? No. Cuando digo las últimas 7 palabras, son las últimas 7 expresiones que Jesús dijo. Estúdielas, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que ahí hay versículos, o sea, de cada palabra, usted puede hacer una predicación textual, ¿verdad? Le estoy dando nada más ejemplos, ¿verdad? Gloria a Dios. Otro ejemplo puede ser las afirmaciones que Jesús dijo, yo soy. ¿Cuántas veces Jesús afirmó, yo soy? Por ejemplo, ya leímos uno, ¿verdad? Yo soy, ¿qué? El camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. O sea, todos esos son versículos. Y de cada versículo de eso usted puede ir, predicar y dar mucha enseñanza de parte de Dios. Bueno, vamos a dar una pausa ahí. Otra forma de predicar, de enseñar o de preparar una enseñanza, una predicación es la predicación o la enseñanza expositiva. Y la enseñanza expositiva es el que comenta un pasaje de la Biblia, una narración, una parábola. Esto puede ser muchos versículos. Esto puede ser que usted lea todo un capítulo, digamos. O sea, no sé. Aquí ya no, por ejemplo, tomemos el Salmo 23, digamos. Aquí usted va a hablar ya no solo de que el Señor es su pastor
como la forma textual, sino que aquí va a agarrar todo el capítulo, ¿verdad? Y va a dar una explicación acerca de lo que es o lo que significa todo el capítulo. Esta es la forma tal vez más fácil de predicar. Esta es la más común, se puede decir. Tal vez ahí es donde empezamos todos, ¿verdad? Porque los, los materiales básicos están contenidos en el mismo pasaje, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Esta forma de predicar o de enseñar es la que nos permite, por ejemplo, estudiar todo un libro de la Biblia. Usted no está regido a un solo versículo, usted no está regido a un solo tema, sino que aquí hay más libertad, se puede decir. Si usted se recuerda, aquí, por ejemplo, hemos dado estudios de muchos libros, ¿no? Del libro desde Génesis, Éxodo, Levítico, bueno, muchos libros, las cartas del apóstol Pablo. Bueno, hay bastante enseñanza de esa manera. Entonces, en Mateo capítulo 14, verso 14, vamos a leer. Verso 14, dice, al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Pide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadle vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, de título como tema, digamos, como tema a esta predicación, Nuestro Señor Incomparable. Es un ejemplo nada más. O sea, ¿habrá alguien igual que nuestro Señor? Él es incomparable. O sea, ese es el tema. Vamos a hablar acerca de eso. Pero se da cuenta que aquí estamos hablando ya de toda una historia, de algo que sucedió. Aquí no se está basando solamente de un tema, sino se está basando tampoco solamente de un versículo, sino se está tomando en cuenta muchos versículos. Y en primer lugar vemos como punto número 1 la compasión de Jesús. Nuestro Señor es una persona compasiva, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta en el verso 14? ¿Cómo se manifiesta la compasión de Jesús? ¿Verdad? Se manifiesta primeramente por su interés hacia la multitud. O sea, él se preocupaba por la multitud, ¿verdad?
Dice ahí que al ver la multitud, ¿verdad? Se preocupó por ellos, tuvo un interés por ellos, como un punto importante. Otra forma en que se manifiesta la compasión de Jesús es que Él ministra a la multitud. No solamente siente algo, sino actúa. Su ministerio lo da hacia la multitud. Del verso 15 al verso 18, vemos ahí la gentileza de Jesús. No solamente Él es compasivo, sino también Él es gentil. Y en el verso 15 y 16, vemos su gentileza en la manera en que responde con gracia hacia sus discípulos. En el verso 16 hace énfasis y Él les dijo, no hay necesidad que se vayan, dadle vosotros de comer. Ahí se ve la gentileza de nuestro Señor. En el verso 17 y 18, mire, ahí ya cambia un poquito. Y allá se ve el trato paciente que tiene hacia sus discípulos. Porque ellos le dijeron, no, ¿cómo nos pides que le demos de comer? No podemos hacerlo. ¿Y qué hace el Señor? Tiene paciencia con ellos, nos dice, no se preocupen, tráigame acá eso poquito que ustedes tienen. Ahora, en el verso 19, 20 y 21, vemos otro punto importante que es el poder de nuestro Señor Jesús. Él manifestó su poder dándole de comer a la multitud. Otro punto ahí es que manifestó su poder a través de sus discípulos. Porque al final, ¿quién le dio de comer a la multitud? ¿Qué había dicho el Señor primero? ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor a los discípulos? Dadle vosotros de comer. ¿Y quién le dio de comer a la multitud? Respóndame. Los discípulos. Entonces, vemos que aquí hay muchas ramificaciones, se puede decir. Aquí se habla de todo el pasaje y en cada pasaje, en cada versículo, usted puede encontrar una enseñanza un poquito diferente, pero que no se sale tampoco del tema. Porque al final, ¿cuál es el tema? Nuestro Señor es incomparable. ¿Verdad? Ahora, explicamos por qué es incomparable. ¿Verdad? ¿Por qué es incomparable? ¿Por qué? No, pero ahí de los 3 puntos importantes. ¿Por qué es incomparable? Por su compasión, por su gentileza y por su poder. ¿Alguien se podrá comparar a Él? No. O sea, entonces se mantiene el tema, ¿verdad? Pero fíjese que ahí los títulos se ramificaron, pero sin salirse del tema. ¿Verdad? Por eso le digo, esta es la forma más fácil de poder predicar. Si vamos, por ejemplo,
al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 6. Dice, en el verso 10, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzaos con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Bueno, aquí, por ejemplo, si tomamos este pasaje, un tema ahí sería la lucha del creyente, por ejemplo. Pero de ahí, imagínense el tomarlo como una exposición, comentar acerca de este pasaje. Usted tiene, por ejemplo, va a predicar una sola vez. Entonces, usted va a ir casi sobre el agua nada más, ¿verdad? Para poder cubrir toda la porción, ¿verdad? Toda la porción. Entonces ahí usted va a ir sacando títulos, subtítulos, si usted quiere ponerle así, ¿verdad? De acuerdo a cada versículo, usted puede dar una ampliación más que todo, ¿verdad? Por eso le digo que es lo más fácil, porque es solamente de hablar de lo mismo que usted está leyendo. O sea, no tiene que salirse de este pasaje. Ya tiene suficientes versículos aquí, ¿verdad? Como para decirle, mire, ahora vamos a tal lado y vamos a tal otro. O sea, sí es bueno siempre, ¿verdad?, que usted le agregue la salita, ¿verdad?, haciendo referencias, pero ya no tiene que ir a buscar los versículos. Por ejemplo, usted puede decir, así como David, que se enfrentó a Goliat. Bueno, pero ya no va a decir, ahora vamos a la Biblia, hermanos. Ya hay suficientes versículos aquí, hermano. Entonces, no sature, se puede decir, ¿verdad?, no sature demasiado la predicación con muchos versículos, ¿verdad?, porque ya aquí tiene suficientes. Entonces aquí más que todo es una explicación, ¿verdad?, así breve, y cada versículo le puede ir usted sacando diferentes aplicaciones, siempre basado en ¿qué? En la batalla del creyente, ¿verdad?, la lucha que el creyente tiene, ¿verdad? Entonces siempre recuérdese de dónde va a salir, hacia dónde va a llegar, ¿verdad? Aún en esto, ¿verdad? Tenga cuidado de no salirse. Si usted está peleando con su mujer, no vaya terminando hablando del divorcio. O sea, por poner un ejemplo, yo sé que usted no pelea con su mujer porque usted la ama, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces, eso es parte de la homilética, ¿verdad? Es la forma correcta, usted quiere, de perfeccionar su enseñanza, ¿verdad? Y hay muy buenos, hermano, hay muy buenos predicadores que usted debería de oír, ¿verdad? Usted debería de oír
buenos predicadores, ¿verdad? Especialmente los que mantienen este orden, por lo regular son los predicadores bautistas, presbiterianos, metodistas. Los pentecostales, hermano, ellos andan a veces como gallina sin cabeza, ¿verdad? Andan de arriba para abajo, no saben ni dónde empiezan ni dónde terminan. Y ese es un problema de los pentecostales, ¿verdad? Entonces, trate de oír predicadores bautistas, por ejemplo, metodistas, presbiterianos, y usted se va a dar cuenta que ellos usan mucho esta forma, ¿verdad? Son muy ordenados en sus predicaciones, en sus mensajes, y da gusto oírlos, tal vez sin el mucho aleluya y el mucho gloria a Dios, que esa es la sal de los pentecostales, ¿verdad? Pero que la verdadera sal debe de ser, hermano, el orden y el buen sazón que se le dé a la palabra, ¿verdad? Entonces, aprendamos de los errores de los demás para no cometerlos y aprendamos de las cosas buenas para imitarlos, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene la ocasión de oír a Billy Graham, ¿verdad? Para mí es uno de los predicadores que exponen el mensaje de salvación de una manera muy, muy ordenada. Óigalo, ¿verdad? Yo creo que puede meterse a YouTube a oírlo. Y hay otros predicadores que tal vez no son de la línea pentecostal, ¿verdad? Pero que su forma de predicar, de trazar la palabra, es muy certera, ¿verdad? Muy certera. Y a veces eso es lo que uno busca, la edificación a su alma. Más que la edificación emocional, uno necesita el nutrirse de la palabra de Dios. Entonces, había unas tareas, ¿verdad?, que teníamos que arreglar. Entonces, ya la semana pasada vimos algo de eso. Vamos a seguir hoy con lo que falta. Y vamos a llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? Porque yo espero que usted esté tomando esto en serio, esta clase la esté tomando en serio y se esté preparando. Primer pregunta. ¿Alguien me recuerda las preguntas del... Bueno, hay seres sexuados en el mundo espiritual o son asexuales, o sea, sin sexo, con Biblia. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Levanten la mano. Bueno. Vamos a empezar, ¿verdad? ¿Hay o no hay? No lo encontré, pues. No lo encontré. Ok. ¿Hay o no hay? Ah. Bueno, encontré que es lo de un solo sexo, que es cuando los manda el Señor en todas partes donde habla, cuando los presenta con Moisés, cada vez que los mandaba, siempre era en forma de hombres, de varones que venían. O sea que no hay mujeres. Aquí, de los que se miraba aquí abajo, ¿no? No estoy seguro. No, tampoco. Yo no estudié. Yo digo que sí hay. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, donde dice que Dios, los hijos de los hombres miraron que las hijas de los hombres eran hermosas, pero yo creo que también habían
O sea, también cuando los hijos de Dios, que miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y vinieron y se metieron con ellas, yo pienso que no solo eran varones los que, o ángeles. No, pero no es lo que piensas, es lo que la Biblia dice. Ok, no sé entonces. Yo la iba a buscar, pero no, se me perdió el versículo. Pero habla del hombre, cuando habla del hombre es mujer y hombre, se está refiriendo a los dos. Tanto, Sí, pero eso es al hombre. entonces, no se daba. ¿Alguno de aquí? ¿Tampoco? Vamos a ir por acá atrás. Mire, yo he predicado, yo he enseñado. Eso me da a mí cierta espinita, ¿verdad? Para que usted se pregunte. Vamos a ver si es cierto. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Sí, pero ahí no está hablando de los espíritus. Pero eso está dado del cielo. O sea, lo hizo basado de lo celestial, lo hizo y lo fue transformado a lo terrenal. De lo humano salió de la creación del Señor. Humano ser hombre, mujer. Bueno, está bien. Pero es por boca de 2 o 3 testigos. ¿Dónde está la otra base? Deme lo que se acaba la clase. Bueno, allá atrás, los teólogos. Bueno. En Génesis habla de cómo los estirpes de Dios, los ángeles, tuvieron relaciones con las mujeres. Y en Zacarías, en el capítulo 5, dice, y versículo 9, luego alcé los ojos y miré, y he aquí 2 mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Ahí está la respuesta. Yo sé que la tenías. Bueno. No de su opinión. Esa es una de las bases que dimos al principio, ¿verdad? ¿Qué dije yo? La gente no quiere oír su opinión, hermano. Discúlpame. Pues si vamos a opiniones, por eso es que la gente se ha hecho sus propios caminos. Nosotros tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. Si usted no tiene una base bíblica, usted no tiene por qué asegurarlo. Ahora, ¿qué dice ahí en Zacarías? Zacarías capítulo 5, verso 9. Ahí habla de 2 seres celestiales que eran mujeres, o sea, con el sexo femenil. Entonces, solamente para aclarar, porque la gente dice, bueno, pero es que la Biblia dice que los ángeles en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, eso quiere decir que no tienen sexo. Eso no dice la Biblia. O sea, se puede tener sexo, o sea, se puede tener definición sexual, es que a veces cuesta explicar, sin llegar a tener relación sexual. Por ejemplo, hay unas versiones que dicen que Jesucristo, hombre, y digo algunas versiones porque otras versiones le quitan la palabra hombre, pero ¿tendrá sexo Jesús en el cielo? O sea, no digo que tenga relaciones sexuales, sino
¿tendrá definición sexual Cristo o no tiene definición sexual Cristo? Porque él mismo se presenta como el esposo, como novio. Entonces sí hay bases, para asegurar y comprobar. Ahora, siempre va a haber gente que aún presentando bases va a decir, no, pero eso no es así. Pero por lo menos, oigan, y no vamos, gracias a Dios, estas situaciones, hermanos, no tienen nada que ver para salvarnos o perdernos. Pues yo puedo creer que en el cielo todos somos sin sexo. Y eso no me quita la salvación, ni me da la salvación. Bueno, al llegar allá arriba nos vamos a dar cuenta si es cierto o no es cierto. Entonces, pero el punto es, si yo voy a declarar algo, tengo que tener base bíblica. Porque por el creer, por el soñar, por el tener visiones, es que se ha torcido realmente la palabra de Dios. Y hay mucha gente, hermano, que óigame bien, su doctrina, la doctrina que cree, está basada en sueños de la gente. Por ejemplo, y esto tal vez va a ser un shock, tal vez no para ustedes, pero para gente que pueda estarme viendo en la televisión. ¿De dónde han sacado que el día que Cristo venga, los hospitales se van a quedar sin bebés? ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde han sacado que el día que Cristo venga, los aviones se van a estrellar, los carros se van a chocar? ¿De dónde han sacado eso? ¿Lo han sacado de la Biblia? Muéstremelo con la Biblia. Pero sin embargo, muchos predicadores y hasta cuadros han hecho de eso. ¿Basado en qué? Basado en sueños. Basado en que yo me imagino, yo pienso. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Cuando Cristo resucitó, ¿dejó su cama sin hacer? Todo fue en orden, ¿no? Ahora, la gente dice que cuando Cristo venga, van a ir manejando y los carros se van a chocar. Discúlpeme, hermano, pero la Biblia dice que ese día a los que se van a ir con Cristo no los va a tomar como ladrón. Quiere decir que ese día los que se van a ir con Cristo no van a estar manejando, hermano. No van a estar trabajando, discúlpeme. Usted se puede imaginar la novia que se casa a mediodía y a las 10 de la mañana todavía está trabajando. Y pretende estar lista en la boda, de vestida de blanco, bien arregladita, en 2 horas. ¿Será eso posible? No, hermano. Si aquí en la tierra, para que se case una muchacha, lo planifica y sabe, ya está estipulada la fecha. El Señor no viene por una iglesia despeinada, hermano. Ni ocupada en otras cosas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas doctrinas no son bíblicas. Vamos a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros decimos, es que yo pienso, es que yo opino, está bien, pero que sea por lo menos con respaldo bíblico, deme un versículo por lo menos. Tal vez no es el versículo correcto, pero por lo menos, ¿verdad? Y sin ir muy lejos, el caso del Espíritu Santo que hizo posible que María fuera concebida por Jesucristo. Entonces hay una prueba bien fehaciente que sí hay definición de sexos e incluso que pueden engendrar en el caso del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una
pues una prueba bastante palpable de que si hay una definición de sexos, e incluso que de un espíritu puede, en el caso del Espíritu Santo, puede engendrar en una persona mortal, en el caso del Señor de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nosotros podemos ver que definitivamente, por eso decimos que el anticristo va a ser un hijo de Satanás, literal. Porque es la copia. Él es el hijo que van a ser de la mujer con la que se mete Satanás, va a ser el anticristo. El contra, todo lo contrario. Entonces es importante, hermanos, esto es fundamental, por favor. Métaselo en su corazón. La gente no quiere oír su opinión. Punto. Otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuántas veces dice el Evangelio de Mateo para que se cumplan las escrituras? ¿Cuántas veces dice el Evangelio de Mateo referencias de que se estaban cumpliendo las Escrituras? ¿Ok? ¿Cuántas dices tú? 8. No, perdón, 10. 10. ¿Y tú? Lo que pasa es que la pregunta es básica. Y en esa pregunta yo nomás encontré una. Y ahí me lleva a que, como estaba escrito por los profetas, Sí. como estaba escrito Sí, es lo mismo. Es lo mismo. de ahí yo saqué que fueron 59 que se manifestaron en Mateo, en el Antiguo Testamento, que los profetas dijeron. 59. ¿Alguien da más? ¿Cuántos decías tú? 48. Bueno. Mire, hermano, haga sus clases, haga sus exámenes. Si usted no es fiel en esto, ¿qué clase de obreros está formando usted? Hoy precisamente me entregaron un panfleto, hermano, de una universidad que hay por ahí. Hermano, ellos cobran cientos de dólares para que usted vaya a recibir clases. Y déjeme decirle, ahí no va a recibir ni la cuarta parte de lo que aquí está recibiendo. Y ni se le está cobrando aquí. Eso se lo van a demandar a usted, hermano. Recuérdese que como es el sacerdote, así es el pueblo. ¿Qué clase de pueblo usted se está forjando ya? Porque usted ya lleva un pueblo que le va a ministrar. Si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo le van a dar mucho? ¿Qué clase de pueblo le van a dar? ¿De acuerdo a lo que usted esté dando? ¿A lo que usted esté preparando? ¿Qué otra pregunta hay? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Yo prediqué de eso ya. Yo eso ya se los enseñé, hermano. ¿Quién sabe? No, 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 no. Vengan para acá. La palabra de Dios dice en Números 20, 13 y 14 que Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, delante del pueblo, en lugar de hablarle a las rocas, le dio 2 golpes. ¿Tú estudiaste esa pregunta? ¿Sí la estudiaste? Ok. Ok. ¿Quién está de acuerdo con eso? Ok. ¿Quiénes no están de acuerdo con eso? Levanten la mano. Ok. Aquí atrás, ¿quiénes no están de acuerdo?
Ah, allá atrás, ¿alguien no está de acuerdo? Ok. Vamos a ver si... ¿Quién no está de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Y tú no estás de acuerdo? No me recuerdo, usted predicó una parte que ahí fue ya el decreto. No fue lo que yo prediqué. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? A mí no me vengan con que el pastor dice, porque yo les pude haber dado cuento. Usted tiene que saber porque la palabra de Dios lo declara. Yo le prediqué con la Biblia. Dice que porque Moisés no le creyó, porque el Señor le dijo que le hablara a la roca y él le pegó. Entonces el Señor le dice que porque no le creyó, entonces no iba a entrar a la tierra prometida. Ok. ¿Quiénes todavía no aceptan eso? Levanten la mano. Ok. Vamos a ir aquí atrás con los que no le he preguntado. Bueno, esto ya nos enseñó, no solo voy a repetir eso, Con la Biblia. con la Biblia. Bueno, a Moisés el Señor le dio una orden de que, pero él se molestó, pero a él le habían dado como quien dice, una encomienda espiritual. Le habían dicho, el Señor le había dado un mandato y se enojó, por eso fue el que se enojó, pero el Señor le dijo que no iba a entrar sino que le pasó lo que a Saúl, sino que ¿cómo le explico? Eso nos lo explicó también, sino que yo quiero la Biblia. así no traigo, sino que Yo no quiero su opinión. A mí me interesa lo que la Biblia dice. Deuteronomio 32:51 dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. ¿Es lo mismo que han estado diciendo los demás? Es el mismo momento. No han cambiado mucho. ¿Tú tienes la respuesta? En Números 20, del 8 al 12, ahí es Ven para acá. Ven para acá. En Números 20, del 8 al 12, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, a la vista de él. Es el mismo pasaje. No están cambiando nada. No están cambiando nada. En Deuteronomio 1, 34 al 38, ahí le dice por qué. Ahí están los dos pasajes juntos. Venía a decirme. Entonces dice en Deuteronomio 1, 34 al 38, y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, a excepto de Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente al Señor. ¿Y eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Sí? Eso fue cuando les dijo que ellos no iban a entrar. ¿Cuándo fue? Es que la cita es correcta. Lo que pasa es de que están confundiendo los momentos. La gente dice, cuando Moisés golpeó la roca, porque no le creyó a Dios, porque se enojó.
no es ese el momento. Déjeme decirle, 40 años casi antes, 38 años, por los que son muy teólogos, ¿verdad? Fue el momento en el cual Dios le dijo a Moisés, tú no entras. Explícalo. Ok, Dios, yo tengo los mismos versículos parecidos, pero Dios en realidad se enojó por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía. Entonces, por causa de ese enojo, Dios le dijo a él que no iba a entrar, pero hubo dos momentos. En el principio, cuando ellos empezaron a caminar, hubo dos lugares que se le llamaba Meriba y el otro se llamaba, no lo apunté, pero era otra parte donde también habla de eso también. Pero ahí en el 3:26 y el 1:37 habla del enojo de Dios y eso fue por causa de la rebeldía del pueblo. Y en los anteriores simplemente habla de que no lo santificaron. Explícalo, Marcos. Números 40-30 dice, ninguno excepto Caleb y Josué. Ahora, yo lo tengo apuntado, no sé si quieren leerlo en la Biblia. En Números 28 dice, tú y tu hermano le tienen que ordenar a la roca que dé agua, y ellos la golpearon. Números 20-22, Dios habla a Moisés. Estás en la misma roca, mijo. No, aquí está 20-12. Estás en la misma roca. Por no confiar en mí y haber reconocido mi santidad. Estás en el mismo momento, en la misma roca, en el mismo lugar, el mismo día y la misma hora. Ya perdí mi cita por estar ahí buscando. Sí, a ver. Perdí mi cita, estar buscándolo. Dice, bueno, lo que yo estudié y también recuerdo de una predicación de usted, de que cuando vino el pueblo, ahí dice 1:22 en Deuteronomio, entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de vosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir. Y él hizo lo que el pueblo le pidió, ¿eh? Y aquí dice ya más adelante, dice, el Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Mire, les voy a explicar un poquito la historia. El pueblo llega a las fronteras para entrar a conquistar la tierra prometida después de salir del monte Sinaí. Pero ¿qué pasa? El pueblo era un pueblo que no era guerrero, era un pueblo esclavo y tiene temor. Y le dice a Moisés, envía espías para ver si Dios nos está diciendo la verdad. Entonces viene Moisés y dice, Señor, ¿puedo mandar espías? Y entonces ahí viene el libro de Números. Y en el libro de Números Dios le dice, envía 12 espías, pues. Si tanta es tu gana, envía 12 espías. Pero la idea no fue de Dios. La idea fue del pueblo. Por eso hay que leer los pasajes paralelos. ¿Qué pasó entonces? En ese momento, en esa ocasión, Dios le dijo a Moisés, porque no me creíste, tampoco tú entres. Y pasaron 40 años, o 38 años para los que son así bien estrictos, para que se cumpliera lo que Dios había decretado allá. Porque Dios le dijo, van a estar rodando en el desierto. Les voy a cambiar un día por año lo que los espías estuvieron buscando y reconociendo a ver si era cierto. Cuando Moisés golpeó la roca, lo único que estaba haciendo nada más era firmando ya su sentencia que había sido decretada 40 años atrás, o 38 años, o 37 años atrás.
Desde el momento en que Moisés no le creyó a Dios y envió espías. Mire cómo es que eso es lo tremendo de Dios, hermano. Por eso cuando Dios le dice algo a usted, hágalo, porque se hacen decretos. Que después uno viene a pagar las consecuencias. Dice, pero Señor, ahora que más te busco, sí, pero ya se firmó un decreto antes. Cuando Dios dijo, toda esta generación, solo Josué y Caleb entran, ya estaba incluido que ni Moisés ni Aarón iban a entrar. Pero todavía Moisés tenía la esperanza de que Dios iba a cambiar de opinión. No. Bueno. Ahí está en Deuteronomio. Léelo en Deuteronomio. Lean la Biblia, hermanos. Ustedes quieren todo, la papa pelada, el puré. ¿Ok? ¿Había otra pregunta o ya no? ¿Esas eran todas? Bueno. ¿Cuánto sacó en el examen? Ay, mis hermanos. Y yo que ya los iba a poner a predicar en las congregaciones. De veras, ya hasta los pastores ya estaban sabidos, advertidos que iban a llegar a predicar a las congregaciones. Ya hasta me preguntaron, hermano, ¿cuándo van a llegar a predicar? ¿Cuál? ¿Volvió a estudiar usted lo de los ungimientos? ¿Sí? Bueno, ya debe tener la respuesta entonces. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Espero que así sea. Espero que cuando usted predique de María Magdalena no le levante falsos. ¿Verdad? Porque a la pobre María Magdalena le caen todos, hermano. Le cae que era la adúltera, que era esto, que era lo otro. Tenga cuidado cuando difame a alguien, ¿verdad? Tiene que saber lo que está predicando. Entonces, de eso se trata esta clase, hermano. Disculpe que sea un poquito duro, pero tengo que ser duro así. ¿Verdad? Porque quiero que usted entienda su responsabilidad. Usted está siendo un guía, un formador de almas. A usted se le está dando la palabra que es la espada del Espíritu. Y dice que la espada del Espíritu viene a separar el alma del Espíritu. El problema es de que muchos predicadores dejan al Espíritu bien almático, porque no parten bien. O dejan sin espíritu de cristiano. Lo dejan sin vida. Así que tenemos que ser cirujanos, hermano. Trazar bien la palabra de verdad. Ese es el llamado que tenemos. Lea, estudie las cartas a Timoteo. Bueno, toda la Biblia lea y estúdiala, pero ahí hace referencia de la responsabilidad que tenemos como predicadores, como maestros. Para que se cumplan las palabras. Eso es lo que yo quiero saber, que ustedes me digan cuántas veces. Esa es la tarea de ustedes, hermano. Yo les estoy dando tareas, yo les estoy dando puntos. Ustedes estúdielas. Usted métase a estudiar, si usted quiere, a debatir con el hermano. Mira, yo digo que son 15, no, yo digo que son 16. Demostrame que son 16. O sea, de eso se trata, ¿no? Así que tiene al lado alguien ahí con quien afilarse. Las piedras se afilan unas con otras, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, así que el otro miércoles es el último
la última clase. Espero que no me falte. Y espero que todas estas preguntas que a ustedes se le han hecho, usted ya para el próximo miércoles ya las tenga. ¿Verdad? O sea, no va a decir, no la supe, bueno, sigamos para el siguiente, pues. Esto es parte de la escuela, hermano. Esto es parte de la escuela, ¿verdad? De usted queda. Y no espera que yo le haga un examen, hermano. Si allá arriba lo están examinando. Y allá no son tan misericordiosos como yo. Imagínese. Imagínese que yo soy muy, muy misericordioso con usted. Muy tolerante. Y le estoy hablando en serio. Si no, pregúntele a Moisés. Si no, pregúntele a los demás que están en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Sí. Dice la Biblia que el Señor hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, varón y hembra. ¿Quiénes pues? Sabemos que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es la hembra en su imagen, pues? Ese es un tema bastante delicado que tocar. Mejor dejémoslo ahí. Porque lo voy a dejar con los ojos más cruzados. Recuérdese que a Dios no lo podemos entender. Él dijo, yo soy el que yo quiero ser. Nosotros tenemos cierto concepto de Dios, pero ese concepto que tenemos de Dios, Él no lo cambia así, porque Él se transforma. Dice la Biblia que Cristo va a tener un nuevo nombre. O sea, Él está cambiando continuamente. Pero mejor quiero dejar ahí el asunto, porque hay mucho que hablar de eso y no quiero abrir un poquito la boca porque voy a dejarlo más confundido, que si no le explico todo. Solo váyase con el pensamiento. Él dijo, yo soy el que yo quiera ser. Entonces, vamos con eso. Nos ponemos de pie. Usted trae su ofrenda, su